¿Qué es ser restaurados? ¿Qué es la restauración? Habitualmente cuando uno piensa en esta palabra, en esta expresión, inmediatamente piensa en aquello que es material, que se echó a perder y que necesita ser recompuesto a través de las manos expertas del oficio de acuerdo a lo que necesita ser restaurado. Normalmente aplicamos esta expresión a, a cosas, a objetos, a muebles, a casas, y a todo aquello que es evidente a nuestra mirada, a nuestros ojos, que no tiene el mismo fulgor inicial, que ya no tiene el mismo brillo con el cual había sido hecho o construido. Se desdibuja en su diseño lo que su creador o hacedor, con su habilidad, había plasmado en el material lo que primero había surgido en su pensamiento, en su inspiración. A lo largo de mis pocos años en esta tarea, he aprendido lo que significa tomar algo que se echó a perder y necesita mínimamente intentar volverlo a un fulgor inicial o transformarlo de tal manera en que se parezca lo más posible a lo que había sido inicialmente. Y así como muchas veces llegan a mis manos muebles u objetos, especialmente en madera, que a simple vista uno dice, bueno, esto simplemente sirve para ser desechado, ya no sirve para nada, hay que tirarlo. Quizás sea bueno para que avive el fuego de algún asador o sirva para calentar algún hogar, algún rincón. Ya no sirve más. Una de las cosas que también he aprendido es a apreciar aquello que para otros ya no tiene valor, o mirar con ojos en perspectiva de futuro lo que en el momento no tiene ningún atractivo. Y a lo largo de estos años en que Dios me ha permitido desarrollar esta tarea, me he dado cuenta que no hay mucha diferencia en lo que significa la tarea de restauración que Dios puede hacer principalmente con la vida de las personas y en la vida de las personas. Por esa razón el Salmo 85, que ya lo hemos compartido en más extensión en reunión de iglesia, pero vuelve a ser la base de nuestra consideración en esta mañana. Cuando lo compartimos hace unos días atrás, tratamos de ubicarlo históricamente, e históricamente se ubica muy bien en el tiempo del regreso del cautiverio babilónico por parte del pueblo de Israel. No en su totalidad, sino una parte. Y uno puede comprender a medida que va leyendo este salmo, el Salmo 85, lo que significa para aquellas personas quienes tuvieron un fulgor inicial como nación, el reconocimiento que ellos hacían y que fueron perdiendo con el correr de los años de lo que significaba ser un pueblo rescatado por Dios de la esclavitud allí en Egipto, pasar por diferentes instancias en su historia, diferentes tipos de gobierno hasta finalmente llegar a la monarquía y ser gobernados por los tres principales reyes que tuvo Israel: Saúl, David, Salomón, y después de ellos, posteriormente, la cantidad de reyes que se distribuyeron entre los reinos del norte y del sur. Algunos buenos, algunos mejores, algunos malos y otros muy malos. Pero eso no significaba que detrás de estos gobiernos el pueblo de Israel no tuviera responsabilidad en cuanto a sus hechos y en cuanto a sus decisiones. Y por lo tanto, debido a sus hechos y sus decisiones, fueron llevados al exilio, fueron llevados en cautiverio. Y después de un tiempo establecido por Dios, es Dios quien comienza la tarea de volverlos a su tierra
natal, posiblemente y sin duda que no todos los que se fueron volvieron, muchos murieron en el exilio y muchos no regresaron, pero algunos pudieron regresar y contemplar a su amada Jerusalén destruida en escombro, el templo sin el fulgor inicial, y la posibilidad de tener en sus manos la tarea de restaurar y de reconstruir aquello que por su desidia y su pecado habían perdido. El hecho es que en un principio solo volvió a la tierra de origen desde el cautiverio babilónico un pequeño remanente. Y este pequeño remanente, que tenía grandes expectativas o esperanzas, solamente encontró desolación, oposición, el templo en ruinas y rodeado de enemigos celosos y crueles. La tarea era grande, y más de uno habrá preguntado si valía la pena hacerlo, llevarla adelante. Y finalmente se pusieron a trabajar. El libro de Nehemías nos da un encuadre perfecto de lo que significa la obra de restauración o de reconstrucción de aquello que se había perdido. Este Salmo 85 refleja el pensamiento que dominaba a los hombres de aquel entonces, que debían enfrentar la tarea de la reconstrucción y de la restauración. A lo largo de todo el Salmo 85 vamos a notar una expresión genuina en cuanto a la oración. Lo primero que hace el salmista al considerar lo que Dios está haciendo y quiere hacer con ellos es mirar su propia condición, mirar su propia alma, darse cuenta a nivel personal, pero también a nivel general, a nivel nacional, lo que significó para ellos ser cautivos, las consecuencias de su pecado. Y entonces en los primeros 3 versículos de Salmo encontramos este reconocimiento de su falta delante de Dios. Miren, cuando esto es traspolado a lo que significa nuestra propia vida como hijos e hijas de Dios, sabedores de todo el bien que hemos recibido de parte de Él, pero también reconociendo de qué forma a veces le fallamos, pecamos y pagamos las consecuencias. Hacemos estas primeras palabras, estos 3 primeros versículos, y deben ser hechos para cada uno de nosotros una realidad. Dice el versículo 1 del Salmo 85, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Lo primero que reconoce es la bondad de Dios. Es la mirada de Dios hacia alguien que está lejos, que está sufriendo y pagando las consecuencias de sus decisiones. Y lo que también ve es la voluntad de Dios de rescatar a ese pueblo de aquella situación y llevarlo nuevamente a lo que Dios les había prometido, su tierra, su pueblo, su nación. Pero también dice que con el regreso de esta cautividad, Dios hace 2 cosas con respecto a su pecado. Lo primero que hace es perdonar la iniquidad del pueblo. Y lo segundo que hace es cubrir todos los pecados de ellos. Precisamente las 2 expresiones, perdonar y cubrir, tienen que ver con una inmensa tarea de restauración. Perdonar es nada más y nada menos que quitar el peso que oprime al que está en cautividad y por lo cual no puede salir ni moverse. Cubrir los pecados es nada más y nada menos que limpiar aquella mancha que lo identificaba como alguien dejado de lado y que llevaba en sí mismo las marcas de su situación de estar echado a perder, marcado continuamente. Y esto puede traducirse muchas veces en las marcas que el pecado deja en la vida de las personas, en sus rostros, en su amargura, en su cuerpo, en su alma. El Dios que tiene poder para mover todo un pueblo y llevarlo a su lugar de origen es el mismo Dios que tiene poder para
quitar el peso del pecado del corazón y limpiar la mancha del pecado del alma. Dios es el único que lo puede hacer. Pero no solamente hace eso, sino que en virtud de esta bondad, de esta propiciación por parte de Él, Dios también reprime el enojo y aparta el ardor de su ira. Estas primeras palabras de reconocimiento son palabras tan necesarias para nosotros todos los días de nuestra vida, porque nos damos cuenta de que la misericordia triunfa sobre el juicio, no porque el juicio de Dios sea injusto o desmedido, sino porque la misericordia de Dios se equilibra con el juicio. Y en este tiempo tan propicio para nosotros, en donde tenemos oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad de volver a Dios y de pedirle que restaure nuestra vida, en el día a día, o quizás de caídas mucho más grandes, o de malas decisiones tomadas. Si hay algo que tenemos que hacer es reconocer y agradecer por esto. Pero también pensar que, de la misma manera en que el Señor le dijo a aquella mujer hallada en adulterio, vete y no peques más. Esas palabras tienen mucha, deberían tener mucha fuerza en cada uno de nosotros. Lo peor que nos puede suceder es repetir vez tras vez y tras vez y tras vez y tras vez los mismos errores, las mismas malas decisiones, los mismos pecados, y abusar de la misericordia de Dios. Del versículo 4 al versículo 7 nos encontramos con estas expresiones que son preguntas valederas. Ellos le preguntan a Dios, Señor, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Vas a extender tu ira de generación en generación? Es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos y así sucesivamente, ¿lo único que van a conocer de ti es tu ira? Señor, ¿no volverás a darnos vida para que volvamos a ser un pueblo que se regocija en ti? Te pedimos que nos muestres, Señor, tu misericordia y que nos des tu salvación. Esta es una expresión absolutamente sincera, porque si bien son preguntas valederas pero a la vez retóricas, porque ellos saben, por experiencia propia, que Dios es grande en misericordia, grande en misericordia. Pero la experiencia de haber pasado por tantos años en el cautiverio los había llevado a pensar si seguramente Dios se había olvidado de ellos. Por eso el versículo 4, del 4 al 7, pero el 4 es clave, porque ahí hablas de este pedido que ellos hacen, Señor, restáuranos, Dios de nuestra salvación, restáuranos. No sé si siempre hemos orado de esta manera. Sí hemos pedido perdón. Sí hemos clamado por misericordia. Seguramente que muchas veces le hemos prometido a Dios, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Pero hay un aspecto en el arrepentimiento que es la restauración. Es el hecho de reconocer de que algo se rompió, de que hoy ya no soy el mismo que ayer, de que quizás el peso del pecado no me permite mover, y que se me nota la mancha del pecado. Ya no tengo el mismo gozo. Quizá un rictus de amargura se esboza en mi cara. Ya no es lo mismo que antes. Y lo mejor de todo es que me doy cuenta de esto. Y no hago nada para que cambie. Qué interesante ver en este salmo la buena voluntad de Dios para que eso cambie. Y creo, sin lugar a duda, que en este tiempo Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios restaurador,
Sigue siendo el mismo Dios de la salvación. Sigue siendo el mismo Dios que tiene esta buena voluntad hacia sus hijos, para que volvamos siempre a Él. La pregunta es, ¿cuándo es la última vez que le preguntamos, o mejor dicho, le dijimos a Dios, sinceramente de todo corazón, Señor, restaurame? No sea simplemente el perdón, y eso no significa que sea una cuestión simple, porque el perdón dado por Dios implica a su propio Hijo, implica la entrega de Cristo en la cruz, implica una vida puesta en nuestro lugar, implica una sangre perfecta, pero derramada hasta la última gota para limpiarnos de toda maldad. Implica el impacto de la muerte y el peso de nuestro pecado volcado en aquel que era santo y sin pecado. No se trata de un perdón simple, se trata de un perdón enorme, pero va mucho más allá. Ese pedido de decirle a Dios, perdóname y restaurame, porque sé que no soy igual que antes. Y quiero, Señor, que tú hagas en mi vida y que actúes en mi vida de tal manera que pueda volver al estado o estimación que antes tenía. A partir del versículo 8 y el versículo 13 nos encontramos con estas expresiones de decisiones tomadas por el salmista. Él dice, yo voy a volver a escuchar lo que Dios habla, porque yo sé que cuando Dios habla al que ha sido restaurado, habla paz a su pueblo y a sus santos, con un objetivo, para que no se vuelvan a la locura que antes tenían, sino para que se mantengan rectos y decididos en este camino que Él ha definido. Tal es así este camino, que en el último versículo de este salmo expresa que la justicia irá delante de Dios, marcando por donde debemos ir. La justicia irá delante nuestro, marcando por donde debemos ir. Y esta justicia está representada para nosotros en el mismo Señor Jesucristo, quien dejó sus pisadas para que nosotros andemos en ella. Y es hermoso como termina este salmo, las últimas palabras, sus pasos nos pondrá por camino. Y esto quiere decir que la restauración de nuestra vida tiene también este objetivo, ponernos otra vez en el camino que desandamos, enseñarnos a caminar otra vez en un camino que decididamente dejamos de lado, volver a poner nuestros pies en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano. Queridos hermanos, que en este día el Salmo 85 siga siendo una trompeta, si se quiere, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Que suene fuerte, fuertísimo en nuestro interior, despertándonos de este sopor que muchas veces nos gana, cuando nos acostumbramos a pequeños fallos, a pequeñas caídas que nunca son pequeñas, porque delante de Dios no hay medida en ese sentido. Pero nosotros le vamos dando ciertas medidas para ver hasta dónde podemos llegar sin que se note tanto. Pero el pecado es pecado delante de Dios. Y lo que no podemos hacer es medir completamente las consecuencias de nuestros pecados, sean visibles o no, sean grandes o pequeños a nuestra consideración. Pero de una forma o de otra, siempre el pecado ofende. Y ofende en primer lugar a aquel que nos ama. Por lo tanto, si esta es, querido hermano, querida hermana, tu situación, qué mejor momento para poner esta pausa que muchas veces encontramos en los salmos, el Selah, pausa. Y allí donde estemos, pedir perdón y decirle, Señor, restaura mi vida. Restaurame, por favor. Un antiguo himno que no está en nuestros himnarios expresa
en sus palabras: yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron hacia el cruel Calvario. Y es nada más y nada menos que esto: reconocer lo que Dios ha hecho a nuestro favor y lo que quiere seguir haciendo. Porque sin duda que alguna vez en nuestra vida necesitaremos ser restaurados. El Salmo 85 estará ahí para ayudarnos, para guiarnos. Pero principalmente, nuestro Señor estará ahí esperándonos, porque esto es lo que Él quiere hacer con vidas que tristemente se han apartado, se han alejado de Él. Que el Señor nos ayude en esta mañana y nos bendiga a cada uno. Amén.